invito a permanecer todos estos asientos, todavía vienen muchas ideas interesantes e innovadoras. Aunque después de las intervenciones a lo mejor yo tendría que cambiar lo que había preparado, pero me he pasado la vida de contestatario, en esta ocasión no lo hice. Bueno, estamos en la época de celebraciones de los 150 años del Capital, aunque de manera un poco atropellada, pues hace siglo y medio lo único que se publicó fue el primer tomo del mismo, de los 4 que conforman la obra. El primero fue publicado por Marx, el segundo y tercero por Engels, el cuarto inicialmente por Kautsky, en 3 volúmenes entre 1905 y 1910, pero sin embargo fue una versión que alteró significativtivamente los manuscritos de Carlos Marx, y Kautsky se dedicó más a poner lo que era de su cosecha. Esto fue o motivó para que el Instituto de Marxismo-Leninismo del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética lo publicara en 3 partes y en fechas diferentes entre 1954 y 1961. En consecuencia, los 150 años del Capital serían 6 fechas esparcidas a lo largo de 94 años. Ahora, en el 2017 estamos celebrando 150 años del primer tomo. Los 150 del segundo sería, o tendríamos que celebrarlo, bueno, ustedes, yo no, en el 2035. Del tercer tomo en el 2044, y del cuarto tomo, que son en 3 fechas, tendrían que celebrarse en el 2104, 2107 y en el 2111. Hasta allí celebraremos los 150 años del Capital. Más o menos. Marx dedicó los últimos 40 años de su vida a la obra cumbre del Capital, que lo inició en los 1840, ¿sí? En el 43 con las primeras investigaciones que fueron los manuscritos económicos y filosóficos en 1844, posteriormente la ideología alemana, luego filosofía, miseria de la filosofía, trabajo asalariado y capital, manifiesto del Partido Comunista conjuntamente con Engels en 1847. Todos esos son una especie de preparativos de lo que termina siendo la gran obra que es el Capital. El fantasma del manifiesto comunista de 1847 siguió recorriendo Europa de una década después, entre 1857 y 58, escribe los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, que se conoce en el idioma original, en el alemán, como los Grundrisse, ¿sí? Que pueden considerarse los borradores del Capital, porque esos son los elementos fundamentales para la crítica de la economía, y luego el Capital se llama la crítica de la economía política, ¿sí? Y aunque son los borradores, pero en los Grundrisse es posible encontrar algunos temas que están mejor desarrollados, más ampliamente desarrollados que en el propio El Capital. Para esto dedicó, desde su llegada a Londres, desde 1848, a pasar buena parte de su vida en la biblioteca del Museo Británico, dando ejemplo de que para acceder al conocimiento hay que estudiarlo. Y es importante en este auditorio tratándose de una facultad universitaria. Inmediatamente después de los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, escribió Marx la contribución a la crítica de la economía política entre agosto del 58, estamos hablando de 1858, y enero de 1859, en cuyo célebre prefacio expone la concepción materialista de la historia y determina la esencia de la teoría del materialismo histórico. Marx puso de manifiesto que las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción que surgen en una fase determinada del desarrollo de la sociedad clasista son la causa principal de las revoluciones sociales, en todos los sistemas sociales de clase, ¿no?
se produce eso, de la sustitución revolucionaria de una formación socioeconómica por otra más progresista. Es la demostración de cómo la economía política y el materialismo histórico van indisolublemente de la mano. Y eso es el Capital, no es un texto exclusivamente de economía política, ¿no? Allí está materialismo histórico y está materialismo dialéctico. En el prólogo a la primera edición alemana del Capital nos dice, entre comillas, el trabajo cuyo primer tomo propongo al público es la continuación de la contribución a la crítica de la economía política publicada por mí en 1859. El largo intervalo transcurrido entre el comienzo y la continuación me ha sido impuesto por una enfermedad de muchos años que ha interrumpido la labor repetidas veces. Y en una carta a Meyer del 30 de abril de 1867 decía: el trabajo al cual he sacrificado mi vida, mi felicidad en la vida y mi familia. Eso es el Capital, es la vida de Marx, no es cualquier escrito. Mientras pasa vicisitudes con su propia familia y esperando la colaboración que lo hace permanentemente Engels para poder sobrevivir, mientras él se dedica a escribir el Capital, que no es un libro para la academia, es un libro escrito para los trabajadores fundamentalmente, y esa es para mí la importancia fundamental del Capital. Puede servir como libro para dar exámenes de economía, pero es un texto para entender el desarrollo del sistema capitalista, su funcionamiento y para derrocarlo. Esa es la importancia del Capital de Marx. En esto, lo que nos ofreció Marx, su vida dedicada a descubrir cómo funciona el capitalismo, a develar la explotación de que es víctima la clase obrera, para que una vez consciente de ello pueda dedicarse a la actividad política tendiente a la destrucción de ese sistema. Es la herramienta de la liberación del proletariado y del pueblo. Y las herramientas no son para ponerlas en vitrina, para observarlas. Tampoco se hicieron solamente para homenajearlas. Las herramientas se hicieron para utilizarlas. El conocimiento del capital es un arma en la mano de la clase obrera y es una obligación de saber utilizarlo por parte de todo dirigente laboral, dirigente sindical, dirigentes políticos de izquierda y de cualquiera que pretenda decirse revolucionario. Aquellos que han optado por otras teorías que proponen socialismos contrarios al marxismo no son más que charlatanes al servicio del fortalecimiento del capitalismo y del imperialismo, y de eso tenemos en los últimos tiempos un montón de economistas. Después del esfuerzo realizado por Marx al escribir su teoría, la tarea ha sido y sigue siendo la de acercarle ese conocimiento a la clase obrera, a los trabajadores del mundo, a los explotados, pero nadie puede enseñar lo que no sabe. Y la tarea de aprender es algo compleja, dicho por su propio autor. En el prólogo a la primera edición del primer tomo del Capital, escrito en Londres, junio del 67, nos dice: el principio siempre es duro, esto vale para toda la ciencia. Por eso la máxima dificultad la constituirá la comprensión del primer capítulo, en particular los párrafos referentes al análisis de la mercancía. En cuanto a lo que toca especialmente al análisis de la sustancia del valor y de la magnitud del valor, he procurado en la medida de lo posible exponerlo en forma popular. La forma valor, que llega a su pleno desarrollo en la forma dinero, es muy simple y de poco contenido. No obstante, la inteligencia humana se ha dedicado a investigarla durante más de 2000 años sin resultado. Además, para analizar las formas económicas no se puede utilizar ni el microscopio ni los reactivos químicos. La capacidad de abstracción ha de suplir a ambos. Lo que me propongo, dice más adelante, investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de cambio que le corresponden. El país clásico para ello es hasta ahora, en ese momento,
Inglaterra, y allí que haya tomado de él los principales hechos que sirven de ilustración a las conclusiones teóricas. En el terreno de la economía política, la investigación científica libre se encuentra con más enemigos que en todos los demás campos. La particular naturaleza del material que nos ocupa levanta contra ella y lleva al campo de batalla las pasiones más violentas, más mezquinas y más odiosas que anidan en el pecho humano. Las furias del interés privado. La alta iglesia de Inglaterra, por ejemplo, perdona antes un ataque contra 38 de sus 39 artículos de fe que contra un 39avo de sus ingresos monetarios. Y eso sigue pasando hasta ahora, igual que hace 150 o que 200 años, porque seguimos en el sistema capitalista. Hoy en día el mismo ateísmo es culpa levis, decía, culpa leve, comparado con la crítica de las tradicionales relaciones de propiedad. Eso es lo que temen y de eso es de lo que se encarga el contenido del libro El Capital. Mientras ponía al descubierto las condiciones de explotación de los obreros en el sistema capitalista, Marx atravesaba dificultades en su vida, apoyado por Engels, y en una carta en agosto del 67, creo que hacía referencia, cuando finalizaba, decía a su amigo Engels: querido Fred, acabo de recibir el último pliego, el 49 del libro, el apéndice acerca de las formas del valor, impreso en tipo pequeño, ocupa un pliego y cuarto. También corregí el prefacio y lo envié ayer. Este tomo no sería posible haberlo terminado si no fuera debido únicamente a ti. Sin tu sacrificio por mí jamás habría podido realizar el enorme trabajo de escribir los 3 volúmenes. Te abrazo lleno de gratitud, acompaño 2 pliegos de pruebas corregidas. He recibido las 15 libras esterlinas. Muchas gracias. Apoyo que le daba Engels para que pueda sobrevivir Marx. Te saludo, mi querido amigo. La obra de Marx se trata del estudio profundo, del análisis minucioso para comprender el funcionamiento del sistema capitalista y presentarlo con rigor científico para que, una vez que pueda ser comprendido ese funcionamiento del sistema capitalista por los trabajadores y por los dirigentes de estos, por los dirigentes políticos revolucionarios, para que a partir de esa comprensión puedan conducir el movimiento revolucionario hacia su triunfo. Esto es la destrucción del sistema capitalista. Y esa teoría fue construida al calor del enfrentamiento con las posiciones conciliadoras con la burguesía, a las cuales combatió considerándolas como una traición al movimiento obrero y una traición a la revolución. En cada ocasión, ante cada error conceptual, ante la tergiversación de la teoría, Carlos Marx supo poner un tapón en la boca de los charlatanes que se presentan como socialistas, tal como siguen, si me alcanzan, gracias. En cada ocasión, ¿sí?, tal como lo siguen haciendo en los días actuales y autocalificándose de revolucionarios para meterle la mano al bolsillo de los explotados. Nadie que transite los pasillos de la conciliación, las componendas con los enemigos de los trabajadores, tiene condición moral para hablar o celebrar a esa gloriosa obra El Capital. El 24 de agosto de 1867, concluido la preparación del primer tomo, Marx escribe carta a Engels donde dice: Marx, el propio Marx dice, lo mejor de mi libro, 1. El carácter dual del trabajo, subrayado ya en el primer capítulo, según si se expresa en valor de uso o en valor de cambio. Sobre ello descansa toda la comprensión de los hechos. Eso lo dice Marx. Y 2. La investigación de la plusvalía, independientemente de sus formas especiales, la ganancia, el interés, la renta del suelo, etc. Fue entonces el propio Marx quien destacó que uno de sus 2 mayores logros, porque hay una cantidad de ellos, fue la investigación de la plusvalía, y por ello es obligación de todo revolucionario el saber defender en su contenido exacto, para enfrentar las tergiversaciones
de los economistas de la burguesía al servicio del capitalismo y del imperialismo, que inventan versiones sobre la plusvalía para quitarle el carácter revolucionario que ese concepto encierra. Los revolucionarios, en primer lugar, los ecuatorianos, tenemos que enfrentar al principal de los charlatanes de la burguesía, que acuñó, por ejemplo, que las casas producen plusvalía y se inventaron una ley de plusvalía, y el único que produce plusvalía es el obrero en la producción. Todo lo demás es cuento, invención de los economistas burgueses. Es evidente que gran parte de su crítica a la economía política estaba centrado en el estudio de las teorías de la plusvalía, de que este tema es la parte medular de la teoría marxista, y por ello la necesidad de asumir la defensa del tema ante la presencia de economistas que plantean nuevas teorías, y entre esas, ¿sí?, las famosas teorías de un socialismo del siglo XXI bajo el supuesto de cualquier pretexto de que ya no está vigente el del socialismo 20, de que el capitalismo del 20 era diferente al del socialismo. Para los obreros sigue siendo exactamente igual. La explotación en el 21 es incluso mayor que la del 20, porque si en el 20 producían o había una explotación trabajando 12, 14, 16 horas, ahora es posible mayor explotación trabajando 8 horas por el desarrollo, la aplicación de la tecnología a los procesos industriales. Entonces la explotación ahora es mayor y por lo tanto tiene absoluta vigencia Marx, el capital y todas las teorías marxistas. En las palabras finales a la edición alemana nos dice: la inteligente acogida que das Kapital, el capital en alemán, encontró con rapidez en vastos medios de la clase obrera alemana, es la mejor recompensa a mi trabajo. Ese era el reconocimiento que se llamaba. ¿Sí? Ese es el homenaje que hay que hacer a la obra de Carlos Marx, su difusión a gran escala entre la clase obrera, y para ello tenemos que estudiar la teoría para poder difundirla, porque reiteramos que nadie puede difundir, ni utilizar, ni enseñar lo que no sabe. Voy a saltarme un poco y a una parte final de Marx. Dice: mi método dialéctico no solo difiere en su base del hegeliano, sino que además es todo lo contrario de este, y habla refiriéndose al capital. Y esa es la evidencia de que el contenido de la obra económica de Marx, no solo economía, está trabajada con el método dialéctico, y toda ella está imbuida de economía y materialismo dialéctico, y al tratar al método de producción capitalista como parte del proceso histórico del desarrollo de la humanidad, conlleva en su interior el bagaje del materialismo histórico. Así, el capital es una de las grandes maravillas del conocimiento alcanzado por la humanidad, y que sus detractores imperialistas en siglo y medio aún no han logrado superar. Finalizo con la 11ª tesis sobre Feuerbach, que aunque es anterior a El Capital, es de autoría del mismo Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y añadimos, ese es el papel de los revolucionarios. Gracias. Marx escribió en su juventud un pequeño texto que, a manera de autoconsejo, supone algunas consideraciones que deben tener en cuenta los jóvenes que iban a escoger su profesión. Comienza por criticar una motivación que hoy es harto difundir: escoger una carrera por la mera ambición. Para Marx, esta elección es peligrosa, ya que puede ser que terminemos en una profesión en la cual seamos solamente unas herramientas útiles, con tareas desagradables y dirigiendo nuestros esfuerzos para el enriquecimiento privado de otras personas. Al final de su texto concluye: pero la principal guía que debe dirigirnos en la elección de profesión es el bienestar de la sociedad y nuestra propia perfección. No debe pensarse que estos dos intereses puedan entrar en conflicto, que uno pueda destruir al otro. Por el contrario, la naturaleza humana está constituida de tal modo que solo podemos atender a nuestra propia perfección, trabajando por la perfección y el bien de los demás. Si se trabaja solo para uno mismo, es posible convertirse en un hombre de fama, en un gran sabio, un excelente poeta, pero jamás en un verdadero gran hombre.
La historia llama grandes hombres a aquellos que se ennoblecen a sí mismos trabajando por el bien común. La experiencia clama como a los hombres más felices a aquellos que hacen felices a un mayor número de personas. La religión misma nos enseña que el ser ideal al que todos luchan por imitar se sacrificó a sí mismo por el bien de la humanidad. ¿Y quién se atrevería a despreciar tales juicios? Si hemos elegido la posición en la vida en la que, ante todo, podemos ayudar a la humanidad, ninguna carga podrá aplastarnos, porque los sacrificios serán en beneficio de todos. No experimentaremos una felicidad egoísta, limitada y estrecha, sino que nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas, nuestros actos permanecerán sosegadamente, perpetuamente vivos. Sobre nuestras cenizas caerán las cálidas lágrimas de las personas nobles. Bueno, gracias a todos los compañeros por asistir.